primer lugar, agradecerle a la comisión organizadora, obviamente, las instituciones también, esta invitación. Realmente es un honor estar acá en este congreso, que me parece que es sumamente importante generar estos espacios de debate y de discusión sobre las modificaciones, la implementación, digamos, en su totalidad del Código de Santa Fe, que ya afortunadamente tiene un tiempo. Yo primeramente voy a dividir mi exposición en dos partes. El panel, digamos, el título del panel da específicamente para tratar, desde mi punto de vista, dos grandes problemáticas. La primera vinculada estrictamente a la posibilidad de plantear la suspensión del procedimiento a prueba durante todo el procedimiento, concretamente, valga la redundancia, es decir, si hay algún tipo de modificación en cuanto a la ley aplicable según el momento procesal en el cual esté hablando. Y en segundo lugar, ver cómo juega, digamos, ese instituto, qué grado de aplicabilidad tiene en casos, digamos, de violencia, contextos de violencia de género, básicamente a partir de la reseña que también hizo recién el colega sobre el particular. Yo, antes de entrar específicamente en ambas problemáticas, quiero hacer como primera medida una suerte de acto de defensa por la suspensión del procedimiento a prueba. Lo que estoy advirtiendo no solamente en la provincia de Santa Fe, es una cuestión, digamos, a nivel nacional, que hay un descrédito generalizado sobre las salidas alternativas, como si cualquier mecanismo que se empleara procesal para evitar la imposición de una pena fuera sinónimo específicamente de impunidad. Esto me parece que es importante remarcarlo, y obviamente que una de esas salidas es la suspensión del procedimiento a prueba, porque claro, todo tipo de respuesta alternativa genera un quiebre muy importante a la única respuesta que tenía el Estado históricamente, el derecho penal, para tratar los conflictos de esta naturaleza, que era la aplicación de una sanción penal. La probation en sí misma, también todos sabemos, no es algo novedoso, más allá de que legislativamente, como bien comentaba el doctor Artacho, es algo que tenemos del año 1994 a nivel nacional. Ya la tenemos en el viejo Código Penal desde el año 1921, o sea, la única diferencia era que aplicábamos específicamente las reglas de conducta a una persona que ya estaba condenada después de transitar todas las etapas del procedimiento. Lo que hizo el legislador, continuo obviamente, es decir, bueno, vamos a adelantarnos a esto y vamos a abreviar un poco esta situación. O sea, insisto con esta cuestión de que la probation no es gratis para la persona imputada. De los pronunciamientos que marcó el doctor Ivaldi Artacho, me parece importante destacar una cuestión en particular del caso Acosta, que es el que todos obviamente conocemos y que nos va a servir un poco de puntapié para analizar concretamente las problemáticas sugeridas en el panel. En el caso Acosta, me parece que hay que destacar dos cuestiones que dijo la Corte Suprema. La primera es que el ordenamiento jurídico penal debe operar de última ratio, es decir, como la última solución posible específicamente hasta para resolver los conflictos. Y en segundo, el valor que le ha otorgado al principio pro homine. El principio pro homine no solamente de reconocimiento, digamos, a nivel local, sino a nivel convencional. Esto implica que cuando tengamos dudas acerca del alcance interpretativo respecto de cualquier tipo de derecho, tenemos que acogernos a la interpretación que de alguna manera sea más amplia al respeto del derecho específicamente reconocido. Me parece que estos dos aspectos son sumamente importantes que señaló la Corte en este caso para después poder abordar ambas problemáticas. Nadie duda que la probation debe ser vista como un derecho del imputado, me parece, no solamente porque lo dijo la Corte, sino además porque efectivamente es así como el legislador nacional incluso lo incorporó primariamente. Yo de todas formas quiero sostener y anexar, digamos, que la finalidad del procedimiento, la suspensión del procedimiento a prueba, no solamente está pensado para que el imputado eventualmente no sea susceptible de aplicársele una sanción penal. Tiene también otras finalidades. Una de las finalidades que me parece importante es satisfacer los intereses reparatorios de la víctima. Eso es algo que por ahí mucho no se habla, pero que efectivamente tiene un anclaje en este mecanismo de simplificación. Y por otro lado también colabora en la racionalización de la administración del servicio de justicia. O sea, ya todos sabemos lo insostenible del principio de legalidad, y la probation viene de alguna forma a poner un tino de racionalidad precisamente a esa política estatal de persecución respecto de todos los hechos con apariencia delictiva. Estos tres pilares me parece que hay que permanentemente resaltarlos.
Y ahora sí me voy a abocar estrictamente a lo que es la primera problemática. Mi colega ya relató con suficiencia todos los precedentes legislativos, cómo llega específicamente el instituto a nuestro país, cómo llega a la provincia de Santa Fe. Y bueno, ahora nos encontramos con que, a partir de lo que prevé el artículo 24 y con la venia que ya dio el legislador nacional de que son las provincias las que deben regular sobre este particular, decimos, bueno, ¿qué alcance tiene la regulación del instituto en la provincia de Santa Fe? El 24 no pareciera dejar dudas en cuanto a que específicamente el fiscal sostiene textualmente que contara con el acuerdo del imputado y de su defensor. No hay ningún tipo de dudas que durante el transcurso de la investigación penal preparatoria esto es algo que tiene que tener necesariamente la conformidad del fiscal. O sea, el imputado, por más que sea vista la probation como un derecho de él y así sea reconocido, si no tenemos el acuerdo del fiscal no podríamos, según lo ha previsto el legislador de Santa Fe, avanzar sobre este punto. El problema que, por lo menos yo veo que se puede llegar a suscitar, tiene que ver con lo que ocurre al momento de transitar lo que llamábamos como la etapa, digamos, intermedia, lo que se discute y se debate en el marco de la audiencia preliminar. Me parece que ahí es donde está un poco, digamos, lo rico del debate, y por eso me quiero circunscribir específicamente a ello. Si nosotros vamos textualmente a lo que prevé el legislador de Santa Fe en el marco de la audiencia preliminar, el artículo 297 establece cuáles son las facultades de las partes en este momento procesal. Concretamente dice, las partes podrán. Y la verdad que los verbos utilizados por el legislador santafesino me parece que no son casuales. Particularmente refiere, entre otras cuestiones, a proponer la aplicación de criterios de oportunidad, habla de proponer la aplicación de un procedimiento abreviado, proponer la conciliación. Si uno va específicamente a la definición de la cuestión proponer, ¿no? Como manifestar razones de algo para conocimiento de alguien, inducirlo a que adopte determinado temperamento, y teniendo en cuenta la naturaleza de estas cuestiones que estoy nombrando, evidentemente se requiere un consenso. Nadie va a pensar, en el marco de esta propuesta, de que se pueda llevar adelante un abreviado si no está el consentimiento de ambas partes, fiscal y defensor, imputado y fiscal. Pero también en el marco de esta audiencia preliminar las partes pueden hacer otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, solicitar la imposición o revocación de una medida cautelar, solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba, solicitar el sobreseimiento, solicitar también, según la Real Academia Española, es pretender, pedir o buscar algo. Indudablemente que para todos estos casos que les acabo de comentar, conocidos por todos ustedes, no se requiere acuerdo. Claramente es una petición que uno puede hacer unilateralmente. Sería ilógico pensar que el fiscal tiene que estar de acuerdo con el defensor para el pedido del sobreseimiento, o que el defensor solamente lo puede hacer en caso de acuerdo. Y casualmente para el caso de la probation, o casualmente no, expresamente el legislador ha utilizado el término solicitar la suspensión del juicio a prueba. Desde este punto de vista, entonces, me parece que haciendo una interpretación sistemática, digamos, del texto de la provincia de Santa Fe, yo no tengo dudas de que el legislador santafesino permite de que la defensa pueda solicitar la probation, la suspensión, independientemente de que tenga o no el consentimiento favorable del fiscal. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Porque la realidad es que el artículo 24, si realmente lo pensamos, tiene una redacción bastante defectuosa, o si se quiere, bastante incompleta. Es indudable que el legislador santafesino como que se quedó a mitad de camino, ya sea por acción o por omisión, y hay que traer a colación las disposiciones del Código Penal. O si no, díganme cómo se pueden resolver un montón de circunstancias que no están previstas en el artículo 24, que no sea por remisión, y de hecho así ocurre, por lo menos en lo que tengo conocimiento, en la operatoria, en el marco de primera instancia en esta jurisdicción, específicamente, si no es con traer, digamos, a colación disposiciones del ámbito nacional, concretamente el 76 bis y concordantes. O sea que yo creo que hay que hacer una interpretación armónica de ambos regímenes, indudablemente. Ahora, el hecho de que esto sea un derecho del imputado, que la defensa lo pueda plantear, tampoco me lleva necesariamente a decir que el órgano jurisdiccional debe intervenir y resolver el fondo de la cuestión
cuando tiene oposición por parte del Ministerio Conjunta, vamos a hacer una interpretación conjunta también acerca de qué tipo de consentimiento es el que puede dar el Ministerio Público de la acusación y, en su caso, por qué motivos oponerse. Y si esto tiene algún impacto en el órgano jurisdiccional. Desde mi punto de vista, lo único que priva al órgano jurisdiccional de resolver sobre el fondo de la cuestión, es decir, poder resolver si corresponde o no otorgarle la suspensión del juicio de prueba al imputado, es si la oposición del fiscal se realiza sobre la base de cuestiones de política criminal, razones de oportunidad y de conveniencia que el órgano acusador considera que por X motivo, que después si quieren lo podemos charlar cuáles pueden ser eventualmente, no considera o no otorga el consentimiento para la suspensión del procedimiento a prueba. El tema es que en la práctica muchas veces los fiscales se oponen sobre la base del análisis de los requisitos legales. Y ahí es donde yo digo, no, esto de limitación no tiene que ver con el consentimiento que previó obviamente el legislador nacional y que nosotros tenemos que tomar en esta interpretación armónica. Porque claro, el análisis de los requisitos legales, esto es privativo del órgano jurisdiccional. Los jueces son los que en definitiva van a decir, mire, acá hay una cuestión de legalidad y yo puedo entrar a analizar finalmente si se cumplen los requisitos que se mandan para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba. Si el fiscal basa su oposición únicamente en estas cuestiones, la consecuencia para mí necesaria, y obviamente la someto a discusión posterior, es que debe tomarse como que hay un consentimiento válido del fiscal y en cuyo caso el juez puede introducirse en el fondo y analizar si corresponde en ese caso concreto hacer lugar o no a la suspensión del juicio a prueba. Reitero entonces que frente a oposición del Ministerio Público de la acusación, fundado en razones de oportunidad y conveniencia, resulta vinculante para el órgano jurisdiccional. Nadie más que el fiscal. Además, esto de alguna forma también es ser coherente con el modelo procesal y lo que hemos peleado durante mucho tiempo. Dijimos, vamos a darle los poderes al fiscal, vamos a darle un ámbito de discrecionalidad. Bueno, si se lo damos, no se lo quitemos. Con la limitación que acabo de señalar. O sea, si vos te vas a oponer como funcionario del Ministerio Público al otorgamiento del Instituto de la Probation, decime algo más que no sea, no se cumplen los requisitos que manda el Código. Por eso me parece que la clave está en distinguir, y en esto no soy para nada original, porque así lo vienen aplicando en el ámbito nacional la doctora Ledesma como juez de la Cámara de Casación Penal. Hay que distinguir claramente lo que es un dictamen fiscal de lo que es el consentimiento. Para el consentimiento se está pidiendo algo más, o por lo menos los jueces deberían pedir algo más. El fiscal no podría únicamente invocar en abstracto una instrucción general. Pues claro que el fiscal tiene, y el fiscal general las ha dado, efectivamente en qué casos no procede o no deberían los fiscales consentir la suspensión del procedimiento a prueba. Pero también hay que conectarlo con el caso concreto, para que no sea específicamente una aplicación meramente automática. Sé que esta cuestión obviamente va a dar a la discusión, por eso lo dejo planteado específicamente como un interrogante, y rápidamente quiero pasar a señalar 2 o 3 cuestiones respecto de la segunda parte del panel. El tema de la oposición, o mejor dicho, de la renuencia que hay por parte de los tribunales a suspender los procedimientos a prueba cuando estamos frente a casos de violencia de género, contextos de violencia de género. Claramente esto, trayendo a colación lo que planteaba Alberto Bovino, se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar una tesis de contradicción insalvable, lo llama él, contradicción insuperable. Básicamente, ¿cuál es el razonamiento? Muy sencillo. El artículo, la convención, mejor dicho, interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar a los hechos de violencia contra la mujer, los hechos conocidos por todos, la convención Belén do Pará, como la conocemos todos, específicamente en el artículo 7º prevé que en los casos donde estemos hablando de hechos de violencia contra la mujer, el Estado debe prever medidas de protección para un juicio oportuno y acceso efectivo a tales procedimientos. Paradójicamente el número clave para discutir estas cuestiones es el número 7. El considerando número 7 de la Corte, en el caso Acosta del que les comentaba al principio, el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, y también el considerando número 7 de la Corte Suprema de Justicia en el caso Góngora, tan conocido por todos a partir del año 2013, que parece como cerrar la cuestión.
Indudablemente los tribunales superiores del país ya aplicaban este criterio antes de que se pronunciara la Corte. En un breve repaso lo hacía el Tribunal Superior de Córdoba, el Tribunal Superior de Río Negro, la Corte Suprema de Catamarca, tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires, el número 14, el número 9. O sea, gran cantidad de tribunales aplicaban este criterio restrictivo para estos supuestos. Pero claro, el golpe de gracia se lo termina dando la Corte en el precedente Góngora. Insisto, parece ser una tesis absolutamente de contradicción insuperable. Yo voy a tocar únicamente dos aspectos de la fundamentación que da la Corte Suprema en Góngora y que de alguna forma son los pilares para negar de manera sistemática, en todos casos, la aplicación de la suspensión de juicio de prueba para estos supuestos. Primero preguntarme en realidad por qué la Corte asimila el término juicio indudablemente al debate oral y público que se da sobre el final del procedimiento. Es una primera cuestión. ¿Por qué la Corte dice con la probation se está privando de llevar a juicio? Y juicio necesariamente tiene que ver con el debate oral y público, contradictorio, como lo conocemos todos, en todos los casos. La segunda, ¿por qué sancionar? O sea, el Estado estaría incumpliendo el deber de sancionar este tipo de casos porque apliquemos la suspensión del procedimiento a prueba. ¿Por qué sancionar es sinónimo de condena penal, de pena privativa de libertad? Tampoco la Corte lo explicó. Además, cuando a nivel interamericano hay un concepto de sanción mucho más amplio que el que está tratando la Corte, que tiene que ver con un montón de cuestiones, no solamente con aplicar pena. De hecho, en aquellos casos donde el legislador doméstico considere, al momento de terminar el juicio oral, que corresponde aplicarle una pena de ejecución condicional y le impone las reglas de conducta del artículo 27 bis, ¿el Estado estará incumpliendo este deber de sancionar? En el caso que me digan que no, no entiendo por qué no le podemos poner las reglas de conducta antes y aplicar el instituto. Máxime cuando tengamos en consideración que en el caso de la probation estamos hablando de una persona jurídicamente inocente. En el caso de la condena de condicional ya sabemos que es una persona culpable. O sea que deberíamos mirar con menor rigor todavía las reglas de conducta en los casos de probation que en los de la condena de ejecución condicional. La Corte tampoco lo explica. Y también el tema de la víctima. Yo decía, la probation tiene que ver también con una cuestión reparatoria de la víctima. ¿Y la víctima? ¿Alguien se preguntó qué es lo que quiere la víctima en todos estos casos? ¿O lo aplicamos así de manera a rajatabla para todos los casos? Porque el caso pareciera ser que la Corte lo ha señalado así. En Góngora, precisamente, la víctima había aceptado la reparación civil y había dicho expresamente que no quería que se lo persiguiera penalmente. Entonces la pregunta es, ¿dónde dejamos a la víctima? ¿Dónde dejamos el ordenamiento jurídico como última ratio, lo que la Corte misma dijo? ¿Dónde dejamos la opinión de la víctima, lo que la Corte misma dijo? Y por último, que también esto llevado quizás específicamente al absurdo, ¿qué pasa entonces con todos los otros mecanismos procesales que se prevén en el ámbito interno y que también pueden llevar eventualmente a la falta de sanción en casos de esta naturaleza? Pensemos en los casos de extinción de la acción por el transcurso del tiempo. ¿O acaso entonces, si la acción está prescripta, el Estado no sancionó un caso de esta naturaleza, en cuyo caso va a responder internacionalmente? Debemos dejar de lado, cuando el propio ámbito interamericano ha previsto que el derecho a obtener el pronunciamiento en un plazo razonable es un derecho humano ampliamente de toda persona imputada. Pareciera ser que entonces lo deberíamos dejar de lado. O estaríamos creando una suerte de nueva categoría de delitos. Delitos comunes imprescriptibles. Esto que digo no es novedoso, ya estaba planteado en aquella disidencia de Argibay y de el doctor Fait en el caso René Derecho, porque es lo que pareciera ser, sin tomar en consideración que hay un montón de derechos que también están reconocidos por la Convención y que indudablemente merecerían igualmente protección, no solamente estos realizados en el marco de contexto de violencia de género. Pensemos en la propiedad, el artículo 21 del Pacto de San José habla de protección de la propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Si no llegamos hasta la sanción penal, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional en estos casos. Lo planteo en términos de absurdos, pero específicamente tenemos que ser coherentes con la extensión que le vamos a hacer a la jurisprudencia, fundamentalmente a partir de lo que dijo concretamente en Góngora la Corte.
para cerrar, así ya no me echan, y trato de plantear 2 o 3 ideas únicamente sobre ambas cuestiones. En primer lugar, hay que distinguir claramente acerca de lo que es un dictamen fiscal de lo que es el consentimiento. Y tenemos que analizar verdaderamente cuál es la oposición y en qué se funda la oposición. Empecemos primero empezar de ahí, para después analizar específicamente si el ejercicio de la atribución del fiscal para oponerse a la suspensión del procedimiento a prueba es legítima o debe ser considerada ineludiblemente como vinculante por el órgano jurisdiccional. En segundo lugar, creo, tenemos que ponerle un voto de confianza a estas salidas alternativas. Si vamos a estar permanentemente limitando todos los mecanismos que se previeron legislativamente para no caer en un embudo de que todo se tenga que resolver en el marco de juicios orales, y necesariamente el sistema va a fracasar. Tenemos que hacer una interpretación razonable respecto de los hechos en contexto de violencia de género. No podemos aplicarlos de manera ciega, a rajatabla, sin atender a las particularidades que presente el caso concreto. Y finalmente, ustedes saben que yo soy muy defensor del tema de otorgarle la mayor cantidad de poder a los fiscales, y hemos luchado desde distintos ámbitos para que esto se pudiera dar. Una vez que hemos podido de que los fiscales sean verdaderamente los que llevan adelante la pretensión punitiva, digan hasta cuándo y cuándo establecer una limitación, ahora no los coartemos de cuajo porque no nos gusta la manera en que operativamente están funcionando. Si están funcionando mal en la práctica, con criterios irrazonables, con criterios infundados, pues bueno, hagamos un control de legalidad mínimo, pero no lo hagamos a partir de quitarles la herramienta, ese ámbito discrecional que precisamente el legislador santafesino le ha otorgado. Muchas gracias.